A esta hora de la tarde, a las 11:30 en Colombia, comenzamos nuestro programa Vidas de Excelencia. Bienvenidos cada uno de nuestros amados oyentes que a esta hora de la mañana nos sintonizan desde los diferentes lugares del mundo a través de las diferentes plataformas de estudio. Somos Ministerio Pan de Vida Universal, ministerio en línea al servicio del pueblo de Dios y sus ministros. No importa la denominación, la iglesia a la cual pertenezcas. Si nuestros materiales te son de utilidad, puedes disponer de ellos totalmente gratis. Trabajamos 24 horas, 7 días a la semana, elaborando el mejor contenido bíblico en todas nuestras plataformas para ti, para el pueblo de Dios y sus ministros. Sabemos de la ardua labor que tiene cada pastor, cada ministro, cada líder, al visitar su rebaño, cuidar de sus ovejas. Y nosotros queremos ser esa mano amiga con todos nuestros materiales para facilitar un poco más ese trabajo duro de cada ministro. A esta hora entonces 11:31 comenzamos nuestro programa de hoy, un tema muy importante, es hora de volar, en base a Deuteronomio capítulo 1. Y así como nuestro tema es muy importante, también nuestra invitada de hoy, nuestra panelista María del Mar desde Portugal, estará con nosotros también trabajando sobre este material, sobre este tema muy importante. María del Mar, ¿cómo se encuentra usted allá en Portugal? Dios le bendiga. Bueno, buenos días, buenas tardes acá a todos. Muy feliz de poder volver, ya desde hace un año que no estamos aquí, pero gracias a Dios pudimos volver a retomar. Y nada, muy emocionada y expectante de lo que se va a hablar hoy. Es un tema que realmente me toca bastante, que es muy bonito que Dios me haya permitido reflexionar sobre esto junto con todos ustedes. Y nada, muy emocionada por este nuevo programa y esta nueva sesión. Listo, María del Mar. Entonces, la función de los padres, hermanos o quienes pertenecemos a un núcleo familiar o somos líderes en alguna iglesia es enseñar a los demás a volar de manera responsable. Nuestra vida se asemeja a un vehículo. Cualquiera lo podría manejar, pero tiene que hacerse de manera responsable. No se trata solo de conducir el vehículo por conducirlo o nosotros manejar nuestra vida independiente solo porque queremos sentirnos grandes, porque queremos ser independientes porque tenemos algún ingreso, porque ya tenemos trabajo. Es hora de volar en base de Deuteronomio capítulo 1. Vamos a basarnos entonces en la historia del pueblo de Dios. Horeb es ese monte de Dios y podríamos decir que estar ahí en ese monte es maravilloso. Estar al cuidado de nuestro Padre es algo grandioso y para nosotros los hijos también sentir la protección de nuestros padres es maravilloso. Pero Jehová quería que su pueblo fuera un pueblo especial, aguerrido y conquistador. Y la verdad es que quedándose toda la vida escondidos en el monte Horeb no iba a ser posible. Por eso en el versículo 6 dice algo especial. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Llega el momento donde Jehová le dice: bueno, sí, aquí los he estado cuidando, protegiendo, pero ya es hora de salir. Ya mucho tiempo están en este monte. Y nosotros somos, y María lo sabe, muy llevados a estar en esa zona de confort. Nos gusta esa zona de confort, nos gusta estar seguros, acomodados, y eso es lo que hace que muchas veces nosotros fracasemos, no triunfemos, no logremos lo que nos proponemos. Vamos a hablar de un tema importante. No se trata que necesariamente tengamos que salir de la casa de nuestros padres. Aún estando ahí en la casa, podemos enseñar a volar, mi querida María. Sí, yo creo que este es un tema que a veces sí lo reducimos a la idea de cuando un hijo sale de casa, pero hoy lo vamos a tratar de muchas formas porque la dependencia hacia los padres, y no solo hacia los padres, hacia familiares, hacia amigos, hacia situaciones, se encuentran estando con ellos o incluso no estando, y la misma independencia también puede estar uno estando con la persona o estando fuera pues del lugar donde se encuentra la persona. Entonces yo creo que hoy vamos a aprender mucho de cómo salir de la zona de confort y viéndolo como algo positivo, sabiendo que en ocasiones limitamos nuestras oportunidades, limitamos lo que podemos ganar, lo que podemos tener en un futuro por quedarnos en el mismo lugar, cuando hemos conocido a un Dios que siempre nos ha motivado por mejorar, por buscar, por
por sacrificarnos en muchos momentos para algo que él tiene que es mucho mejor, pero que de pronto en este momento no lo vemos, pero que él lo va a mostrar con el tiempo y con el aprendizaje nos lo va a mostrar. Entonces sí, es importante este tema y nada, sí, sigamos a ver qué nos trae. Dios es un Dios protector, mas no sobreprotector, que es lo que muchas veces nosotros confundimos los padres o quienes tenemos a alguien bajo nuestra responsabilidad. Vamos a mirar entonces cómo nosotros podemos, aún estando ahí dentro del hogar, podemos ser independientes, podemos volar también. Y esto pasa, María, me hace pensar en ese momento, con ustedes, las mujeres, las damas, en este tiempo. Muchos años atrás, no aprendían a volar dentro del mismo hogar, y aprender a volar la esposa, la mujer, no significaría entonces salir del nido, abandonar, no, aprender a volar hoy con esa independencia que tiene en su vida profesional, en su vida laboral, en su vida empresarial, no depender 100% de la otra persona, sino ser esa persona que ha aprendido a volar, que ha extendido sus alas y no necesariamente saliendo del nido, sino viviendo una vida independiente dependiendo de los demás. ¿Cómo enseñar a volar a nuestros hijos? Es lo que vamos a mirar. En este caso, hijos, pero si tú dices yo no tengo hijos, bueno, ¿cómo puedo yo aprender a volar yo mismo estando en la casa de mis padres? ¿Cómo puedo contribuir, ayudar a que mis propios padres puedan aprender a volar? Porque hoy en día encontramos de todo eso, María, donde, bueno, hay muchos padres que dependen de sus hijos y no han querido tampoco volar dentro de su hogar. Por eso, como dijo María, no vamos a hablar simplemente de abandonar el nido abandonado, no, vamos a hablar de aprender a volar en cualquier situación en la cual nosotros nos encontremos. Por eso, ¿cómo enseñar a volar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, las personas que están a nuestro alrededor, nuestros compañeros de trabajo? Hay muchas personas dependientes de los demás en todo sentido, y eso hace que se inutilice y que no puedan avanzar. Primero, dejándolos que enfrenten su situación. Versículo 7. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Áraba, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a las costas del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Era necesario que el pueblo de Israel se enfrentara a sus propios enemigos. Si nuestros hijos no aprenden a responsabilizarse de sus actos, simplemente serán unos mediocres. Y eso es lo que pasa con Jehová y su pueblo. Dice, ya mucho tiempo han estado aquí y no han salido, no quieren enfrentar a sus enemigos, pero no van a crecer. Porque acordémonos que la idea de Jehová era que el pueblo creciera, que habitara toda la tierra, pero ahí escondido no iba a pasar eso, querida María. Sí, yo creo que este es un tema muy importante, porque ahora yo como mujer, estudiante e hija que me independicé hace poco, de hecho empecé este año viviendo sola, me he dado cuenta de que aunque mis padres tuvieron una crianza excepcional conmigo, muy sana, dedicada a Dios, obviamente que en ocasiones uno se conforma, o como que depende mucho del estar detrás de los padres, de que ellos solucionen, que ellos estén viendo cada pormenor, que las citas médicas, que los problemas. Y cuando uno empieza esa nueva vida, que es, ok, ya no soy yo, ya no son ellos, sino que tengo que ser yo la que me tenga que encargar de eso, es un choque muy fuerte. Aunque yo no sentí el choque así tan fuerte, porque sí tuve una crianza donde mis padres como que me ayudaron a tener autocontrol, tener autodominio de mis cosas, ser muy, muy autosuficiente, pero sí, eso es algo que se da mucho en la crianza con nuestros hijos, y bueno, con los hijos, que yo aún no tengo hijos, pero creo que algo importante es cuando nuestros hijos en cualquier edad, incluso si no están viviendo en las casas, porque como ya hablamos, ni siquiera a veces reduce a vivir en casas, porque hay hijos que ya salieron de casas, pero que los papás siguen solucionando y ayudando en todo, es en vez de ayudar a evitar problemas, evitar situaciones, solucionarles todo, es dar las herramientas suficientes y eficaces
para que los hijos en un futuro, cuando se vean ellos enfrentados y no tengan dónde ir a correrle a alguien, sepan con madurez, sepan con independencia, con autodominio, sepan solucionar sus propios problemas. Obviamente no llegando a los límites de que uno diga, no, yo no necesito a nadie, yo no quiero nada de nadie. No, tener la humildad de reconocer que en ocasiones sí es bueno ayudarnos entre nosotros, pero sabiendo que siempre hay la capacidad de poder superar los problemas junto con las herramientas que nos dieron nuestros padres, nuestros familiares, nuestros hermanos, o nosotros como hijos a padres, como el pastor habló, y no limitarnos a de pronto solucionarle todo y que en un futuro, cuando el hijo se presente a esa situación, no tenga con qué organizar y se vuelva todo un lío y el hijo se deprime o hay ansiedad y desesperación, hay frustración profesional, hay frustración emocional, todo empieza a salir mal, pero es porque en un inicio no se dieron las bases y las herramientas suficientes para saber afrontar esas situaciones. Entonces aprender a volar es aprender a ser responsable en sus actos, en su vida, en su comportamiento y no creerse autosuficiente, que es lo que nos está explicando María, ¿cierto? Hay personas que quieren ser autosuficientes, a mí no me ayude, yo puedo, yo soy capaz, y lo peor es que muchas veces termina fracasando. No, todos dependemos de todos. Como dice María, ella ya aprendía a volar, no es salir corriendo volando, no. Yo puedo aprender a volar estando aún ahí en la casa. Hay hijos que se casan y por alguna circunstancia prefieren o tienen que quedarse en casa de los padres. Bueno, eso sirve para aprender a volar dentro de ese mismo nido con responsabilidad cada uno. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia responsabilidad. En el caso nuestro, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio almacén. Pero hemos conservado como empresas de mar que le llamamos, así se llama, donde cada quien tiene su propio almacén, pero cada uno de los almacenes está ligado a los otros, nos ayudamos de los unos a los otros, mantenemos una línea comercial parecida entre todos donde nos podamos ayudar. Si yo no tengo la mercancía, lo mando al otro almacén, en fin, cada uno independiente pero a la vez dependiendo. Eso se trata de aprender a volar, donde yo soy independiente pero a la vez dependo. Yo siempre uso cuando la palabra dice yo y mi casa, y hay muchas personas que se van por el lado egoísmo. Es que yo soy el que tengo que ser feliz. Está diciendo la palabra yo y mi casa. Yo no soy una isla por allá en algún lugar remoto, no. Somos independientes pero a la vez dependiendo también de los demás. Por eso este primer punto, ¿cómo aprender a volar y cómo enseñar a volar? Enfrentando nuestras propias situaciones. Si tú que nos estás escuchando no tienes un padre, una hermana, un hermano que te obligue a resolver tus propios problemas, cada uno de nosotros debemos procurar y luchar por enfrentar nuestra situación. Es mi situación, es mi problema, es mi dificultad y yo la tengo que empezar a enfrentar. Como nos cuenta María, y sí, estaba con los padres, aprendió a ser independiente, pero tiene que enfrentar algo, ese apego también físico al cual estaba acostumbrada y ahora es algo nuevo, pero había unos avances, ya era en cierta forma algo independiente. Una segunda sugerencia, dejándolos que luchen por lo que quieren, porque una cosa es enfrentar la situación, sí, yo acepto, yo entiendo, yo comprendo, pero no lucho. Versículo 8, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, antes que la diera a ellos y a su descendencia después de ellos. Y mira algo importante, Jehová dice, yo ya les di la tierra, ahora ustedes tienen que poseerla, ustedes tienen que ir a tumbar monte, ustedes tienen que ir a sacar a quienes ahí están habitando, esa tierra es suya. Yo no voy a hacer nada más, yo no los voy a echar, yo no los voy a sacar, ustedes tienen que hacer eso. Ese es enseñarles a que luchen, como dice María. Bueno, estoy en la universidad, bueno, eso es tu lucha, yo ya colaboré con matrículas, en fin, todo lo demás, cierto acompañamiento. Ahora es tu lucha, ahora tienes que luchar. Yo no puedo estudiar por mi hija. Hay una frase por ahí que me gusta,
una reflexión que dice, yo a mi hijo le puedo ayudar a lavar la manzana, le puedo ayudar a pelar la manzana, le puedo ayudar a picar la manzana, pero no le puedo ayudar a comérmela, porque yo no me la puedo comer. Yo le puedo ayudar a pelar, a picar, pero el que se la debe comer es él, de lo contrario no le va a nutrir. Y eso se asocia a todo tipo de problemas. Yo le ayudo, le doy las herramientas, pero es él o ella quien tiene que luchar por lo que quiere, mi querida María. Sí, es importante entender que el esfuerzo personal es la clave para valorar lo que se tiene. Sin eso, si los hijos o quien sea, o sea, no lo podemos limitar al círculo familiar, es en todas las áreas de nuestra vida. Si nosotros no recibimos las cosas con esfuerzo, no vamos a aprender en un futuro a trabajar duro por ello. O sea, si en los inicios de la vida de un niño, y me refiero mucho al tema que estamos hablando, me refiero mucho a la niñez, porque en la niñez es donde realmente empezamos a obtener todas las bases, las herramientas, los aprendizajes que nos van a servir en un futuro cuando empecemos nosotros a vivir la verdadera vida, que es cuando empiezan las relaciones, cuando empiezan la parte académica, los trabajos, que es cuando empezamos a poner en práctica todo lo que aprendimos en esas edades. Por eso es que es muy importante, pero para padres que tienen hijos ya mayores de 18 años, o para personas que, como yo, estamos en veintitales, también 30, 40, 50, 60, esto es importante y se puede aprender y es necesario ponerlo en práctica, y vamos a ver con el tiempo cómo la vida empieza a mejorar y empezamos a valorar lo que tenemos. Y es importante tener en cuenta que aquello por lo cual, y yo me he dado cuenta ahora, que aquello por lo cual nosotros no trabajamos y no comprendemos el esfuerzo que demandó, lo vemos como caído del cielo y así mismo lo usamos y así mismo lo protegemos y lo cuidamos. Pero tenemos que ver ahorita, por ejemplo, que yo estoy sola. Yo no entendía el trabajo tan gigante que, por ejemplo, es ir a hacer un mercado, que es ir a lavar la ropa, que es engomarla, que es plancharla, que tantas cosas que de pronto cuando era más pequeña no tenía que hacer y ahora me tengo que encargar. Entonces ahora es como cuando vaya a lavar la ropa tengo que sacar el tiempo, tengo que tener el día libre, tengo que tratar de hacerlo bien, y cuando tengo la ropa trato de no ensuciarla, son cosas muy mínimas, pero que se pueden vivir en ese tipo de casos como en casos más importantes, como un carro, tener una casa, tener una relación con una persona. Entonces, si a los hijos desde pequeños no se les enseña a trabajar por lo que se tiene, eso va a ser contraproducente para que cuando el niño, en este caso el adulto o la persona, ya empieza a tener cosas más significativas, empieza a tener relaciones muy negativas con eso, con los carros, con las casas, con por ejemplo, lo que el profesor decía, con una carrera profesional. No van a saber trabajar por ello, no van a saber tener metas, no van a saber tener objetivos, no van a saber ser persistentes, eficientes, porque no tuvieron las bases, no tuvieron las herramientas para saber trabajar por lo que quieren, porque siempre estuvo a la mano, siempre estuvo dado, siempre estuvo muy fácil. Cuando se facilitan mucho las cosas, la persona no sabe sacrificarse por tener algo más allá de lo que está acostumbrado a recibir. Entonces, es importante, por ejemplo, ejemplos prácticos muy, muy básicos, pero que el hijo quiere una bicicleta, o que el adolescente quiere un PlayStation, o que ya el adulto quiere un carro. Entonces, en vez de, sí, ya te lo compro, incluso sin méritos, es aprenderle a tener un ahorro, aprenderle a trabajar para conseguir aquello, aprenderle, porque una vez que empieza a sentir lo que es tener de sus propios esfuerzos, es bonito, también es bonito saber qué lindo que esto lo conseguí yo, qué lindo que esta Barbie me la compré yo, qué lindo que este televisor me lo compré yo. Y no es necesario salir, como hemos hablado mucho, no es necesario salir de la casa, no es necesario estar viviendo solo, no es necesario estar casado. Se puede empezar a tener esos pequeños logros y esos pequeños esfuerzos en la habitación de la casa de mis papás. Lo puedo tener, y es incluso mucho más fácil enseñarlo y aprenderlo en ese espacio, que ya cuando estoy sola
y sí o sí me toca hacerlo y me cuesta mucho más. Entonces es importante facilitar ese aprendizaje desde casa para que una vez que ya toque sí o sí hacerlo, sea mucho más fácil y sea incluso algo espontáneo, algo que ya sale de mí, porque aprendí a vivir así y es importante y Dios nos lo muestra que Él nunca da nada sin ver el esfuerzo, el interés, la motivación y también la iniciativa de parte de la persona, porque Él no es un Dios, Él no es un, como ya lo hemos hablado muchas veces, Él es un mago, Él no es el genio de los deseos, Él es un Dios justo, Él es un Dios real, que no nos quiere perezosos, que no nos quiere inmaduros, ni que nos quiere dependientes del mundo. Nos quiere personas activas y proactivas por lo que queremos y que Él ya se encargará de lo imposible, pero que no es que Él trabaja para nosotros, sino que Él va a trabajar con nosotros. Entonces se trata de adquirir esa responsabilidad, algo importante que dice María. Hay jóvenes, hay quienes se han casado, se quedan en la casa y la excusa es, pero es que yo no puedo tener nada porque como aquí en la casa hay juego de sala, hay la alcoba, entonces yo no puedo ir progresando. Hay otras formas de hacerlo, como dijo María, voy ahorrando. Si estabas pensando en comprar un juego de sala y no puedes comprarlo porque ya hay uno en la casa de tus padres, pues ahorra ese dinero. Lo meto a una cuenta bancaria para que vaya produciendo. Y de esa manera, cuando yo ya tenga mi propia casa, ya tengo el dinero para amoblarla. Pero muchas veces solo son excusas y no se hace absolutamente nada. Cuando a mí no me cuesta, cuando a alguien no le cuesta, como nos explicó María, no lo valoramos y eso hace que despilfarramos, derrochamos. Hay muchos jóvenes que derrochan dinero. ¿Y qué es lo triste? Que cuando nosotros no le enseñamos a que luche por lo que quiere, lastimosamente el día en que ya sale del hogar, él no está acostumbrado a eso y él cree que casarse es simplemente ir al mercado con una cesta, pero se le olvida que también tocaba llevar dinero. Y lo que es más grave, muchos entran en conflicto, porque en casa trabajaba, se ganaba un buen salario, pero nunca aportó con nada. Por lo tanto, cuando ya se casa y se le va todo el salario en los gastos, el mantenimiento de la nueva casa, del nuevo hogar, ahí es cuando empiezan las frustraciones, ahí es cuando empieza a entender, wow, yo no sabía que esto era así, porque nunca le enseñaron. Una dinámica que siempre se hace y en psicología también se la explica, el niño que siempre va a la guardería, que va al kinder, que va a sus primeros años escolares y cada semana bota la caucherita esta de los colores, bota todo, pero ¿cuál es la mejor forma? No le compre nuevo caja de colores cada vez que la bota, porque la seguirá botando. Simplemente permita que eso le cueste. Bueno, entonces de lo que se le da siempre para el descanso, para el recreo, de ahí va a tener que comprar los colores. Y de seguro que nunca más los vuelve a botar, porque ahora sabe que le cuesta. Pero cuando no le cuesta, pues lastimosamente no cuida. Esa tercera sugerencia que nos dice la palabra, haciéndoles entender que el camino al éxito es en equipo. Versículo 9. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Muchos exigen derechos de familia, pero se olvidan que son familia cuando se trata de aportar, lo que hablamos. Es que mi papá, mi mamá son tacaños. No. Sí, pero ¿por qué usted no aporta? ¿Por qué no aportamos? ¿Por qué no contribuimos todos? Algo nos explicaba María entonces, bueno, vivimos en una misma casa, pero vaya pensando ya en su futuro, en lo que va a adquirir más adelante. Y para eso se inventaron los bancos, para eso se inventaron los marranitos en barro que se llaman alcancía, en fin, hay muchas formas para lograrlo de manera individual, pero como debemos entender que vivimos bajo un mismo techo, que tenemos una familia, entonces tenemos que aportar. Debo trabajar para mí mismo, aprender a volar en ese mismo espacio, pero sin olvidarme que estoy en una comunidad llamada familia y que tengo que trabajar mancomunadamente para conseguir cosas y poder vivir bien, mi querida María. Sí, es que como ya hablábamos antes un poquito, aquí el mensaje no es enséñele o usted mismo aprenda a que no necesita de nadie, no necesita de nada, no.
porque estamos en una sociedad. Dios crea una sociedad con el fin del bienestar de cada uno de los individuos que hacen parte de esa sociedad, porque sabe que nos necesitamos a unos a otros. Si no hubiesen personas encargadas en cada una de las áreas de la sociedad, no podríamos vivir bien. Partiendo de ahí, nos damos cuenta que nos necesitamos los unos a los otros. Y la palabra es muy clara cuando nos dice que es como verlo como un cuerpo completo, que cada uno hace parte de una de las partes del cuerpo. Y si una de las partes está fallando, el cuerpo en sí no puede funcionar al 100%, no puede estar 100% bien. Así podríamos ver como en la familia, iglesias, como en las comunidades, así mismo funciona. Y cuando el éxito lo ponemos como algo, como una meta solamente personal, empezamos a actuar de una forma egoísta. Empezamos a solamente a buscar nuestro propio éxito profesional, relacional, económico, y empezamos a vivir una vida egoísta donde dejamos de lado otras perspectivas de otras personas que nos pueden enriquecer la vida, ayudas de afuera, y nos empezamos a cargar. Ahí es cuando empiezan que nos sentimos muy cargados, que el estrés, la ansiedad, que no sabemos qué hacer, que no tenemos soluciones, que nos ahogamos en un vaso de agua. ¿Pero por qué? Porque a veces nos llenamos de tantos problemas, nos llenamos de tantas cargas, de tantas responsabilidades solos, porque hemos tenido esa conciencia o nos han enseñado a tú resuelve, tú lo haces, tú no sé qué, no necesitas de nadie, y terminamos simplemente frustrados, sin saber cómo resolver y con mil problemas. Y es algo que partiendo de la Biblia no es bíblico, porque primero, o sea, aquí no tampoco estamos diciendo que es buena la dependencia de otras personas. De la única cosa que he aprendido en estos días, en estos tiempos, la única cosa de la que debemos depender es de Dios, porque es el único que no cambia, es el único que es sincero, que es real, que es justo, que es amor. Entonces, nuestra dependencia de Dios es bastante buena, o sea, nos conviene bastante, y es bonito poder tener esa dependencia para una relación buena con Él. Pero eso no quiere decir que podamos ir por la vida simplemente dependiendo de Dios y de nosotros mismos y ya. Sí, la dependencia, pero de pronto a la hora de hacer otras cosas, de tener proyecciones, de solucionar problemas, de iniciar algo nuevo, es bonito saber también, y es un acto de humildad. De hecho, eso hicimos una reflexión de eso en mi iglesia hace un tiempo, y llegamos a la reflexión de que el saber acudir a otras personas es un acto de humildad. Y si el mismo Cristo nos demuestra cómo Él fue en busca de otras personas, de los apóstoles, para pedirles, para enseñarles y pedirles que extendieran su reino, porque Cristo muy bien pudo haber dicho, no, yo lo puedo hacer todo solo y yo hago esto y tengo el poder y la forma de que eso se extienda, pero Él supo delegar, Él supo pedir ayuda, Él supo hablar con otras personas, Él supo abrirse a otras personas. Y creo que hemos visto que tuvo un muy buen resultado, tuvo muy buenos frutos. El trabajo que él tenía, que era esparcir el evangelio, que era dar salvación, que era hasta hoy en día se puede ver los frutos de este trabajo. Entonces, si de ahí partimos, que hay una representación de lo bueno que es saber pedir ayuda, que de lo bueno que es saber ayudarnos entre nosotros, delegar responsabilidades, creo que puede funcionar en cualquier ámbito. Y dentro de la familia es importante, porque a veces, como el pastor hablaba, a veces las madres o los padres se escuchan mucho quejando de que, pero es que mi hijo no hace nada, pero es que nadie me ayuda, pero es que yo estoy sola, estoy solo, y se vuelve una carga. Pero también como padres se tiene que tener la responsabilidad de enseñarles a los hijos desde chiquitos a qué es lo que se tiene que hacer en casa, que la madre no es una empleada de servicio, ni el padre lo es, sino que son un todo que entre cada uno tienen que apoyar y tienen que ayudar. Y eso va también a dar bases y enseñanzas a los hijos para que en un futuro sepan que las cosas que dentro de las comunidades, que dentro de sus casas, que dentro de su familia, dentro de todo, tiene que funcionar así. Que cada uno ponemos de nuestra parte, cada uno somos esa parte del cuerpo que tenemos que funcionar al 100% para que el todo pueda funcionar bien. Pero eso tiene que inculcarse en casa, tiene que inculcarse en las escuelas, tiene que inculcarse desde pequeños o en cualquier momento de la vida, pero tiene que aprenderse para entender que el camino al éxito
no es tan solitario como a veces pensamos. En ocasiones puede ser en grupo y es mucho más enriquecedor, bueno, es mucho mejor, o realmente puede dar se siente mucho más bonito cuando es compartido y cuando cada uno aportó, porque se siente como algo que se logró en conjunto y no nos sentimos tan solos al poder alcanzar ese éxito. Entonces la base para triunfar en la vida es aprender a trabajar en equipo. Algo importante que nos dice María también y que podemos complementar, no es que yo no pueda hacerlo solo, yo puedo hacerlo, pero no debo hacerlo. Puedo hacerlo, pero no debo hacerlo, porque estamos trabajando por una meta en conjunto. El esposo puede entender y con la esposa decir, bueno, yo lo puedo hacer, pero solo, pero no debo hacerlo. Para eso está ella, para eso me dio una ayuda idónea. Cuando acá dice yo solo no puedo llevaros, no está diciendo que se sienta incapaz, no, es que no es conveniente que yo lo haga solo. Para eso hay una familia donde podemos participar y como dice María, es algo complaciente, es algo bonito, saber que eso que lo hemos logrado es entre todos, desde pequeños. María pues también ha vivido esa experiencia. Igual que mis hijas y muchos que nos están escuchando también pensarán en lo mismo. Qué agradable es cuando nosotros hacemos que nuestros hijos vayan participando de cada una de las actividades, tanto del hogar como empresarial y como cualquier otra profesión, porque desde ahí ellos están aprendiendo a volar. No pretendamos coger a alguien de arriba del árbol y tirarlo. No, las mismas aves nos enseña, el águila, no lo tira de una porque sabe que se va a matar, pero sí ha habido un proceso, hay un proceso donde lo vamos llevando a que sean esas personas que se van a valer por sí solas, no porque se crean autosuficientes, no para que vayan a llegar a ese nivel de egoísmo donde no, es que yo solo lo puedo hacer, no, sino donde pueda sentirse útil. Como nos decía María, es agradable cuando uno se siente útil, cuando uno aporta se siente útil. De lo contrario, siempre se va a sentir discriminado, hecho a un lado en la sociedad, porque la sociedad es implacable. La familia podríamos soportar y ser tolerantes, pero la sociedad no. Allá, como está experimentando María, sola allá en Portugal, bueno, ella sabe, así podrá tener amigos y eso, pero la sociedad no espera nada, o produce o no produce, sirve o no sirve. Y es desde el hogar donde nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a volar, y no hay otra forma sino enseñándoles a ser responsables. Una cuarta sugerencia, enseñándoles lo que tienen que hacer. Versículo 18, os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habías de hacer. La única forma de que nuestros hijos hagan en casa algo es si están seguros de que lo pueden hacer, y para eso es necesario enseñar. Hoy en día, dentro de la mediocridad hay muchas excusas, ¿cierto? Siempre digo algo, las excusas nos hacen quedar bien, pero no nos hacen avanzar. Si tú eres de las personas que siempre tienen una excusa en la punta de la lengua, esa excusa te hace quedar bien en algún momento, pero no te hace avanzar. Debo aprender a reconocer, debo aprender a aceptar que estoy equivocado, que tengo que avanzar, que tengo que producir, que tengo que aprender a volar, y la única forma es enseñándolo. Como dijo María, los padres a veces somos los culpables, sobre todo algunas mamitas. Y el niño, ¿por qué no le enseña a barrer? No, es que él es hombre. ¿Por qué no le enseña a cocinar? No, es que él es hombre. Y bueno, y el hecho de que sea hombre, ser hombre no es sinónimo de inutilidad. Por lo tanto, puede hacerlo. Solamente quienes tienen que ya salir solos a estudiar, a trabajar a otro lugar, entienden de esa importancia. Y muchos hoy en día se lamentan. Si mi mamá me hubiera enseñado, si mis padres me hubieran enseñado. Entonces, aprender a volar no es decir ya tengo la maleta y me voy. No, aprender a volar es empezar a ser responsable aún ahí, estando dentro de ese nido, mi querida María. Sí, yo quiero coger un poco del comentario que tuviste porque siento que es muy importante tener en cuenta de que tenemos que dejar de una vez, ya estamos en el siglo XXI, es importante dejar fuera los papeles de género y de roles para las tareas dentro de la casa. O sea,
Creo que estamos en un punto donde ya no es tan común el que salgo de mi casa y salgo con esposas para tener hijos y los roles normales. Normalmente ahora los hombres también están viviendo solos, las mujeres estamos viviendo solos, universitarios, que estamos en casas, y es muy, muy triste y hasta vergonzoso ver un hombre de 20 y pico, de 30 y pico de años que está viviendo solo, porque está estudiando, porque está trabajando, sea por qué, y que no sepa ni siquiera fritar un huevo, o incluso una mujer que también no sabe cocinar, no sabe limpiar, no saben tratar de sus casas, no saben tratar de las finanzas, no saben tratar de los servicios, de su salud. O sea, son cosas que a veces de pronto nos dejamos llevar un poco por los estigmas, por los prejuicios de que un hombre, como dijo el pastor, no debería hacer esto, una mujer no debería hacer aquello. Es importante que también nosotros como mujeres aprendamos cosas de economía, de administración de nuestro dinero también, de saber gestionar problemas dentro de la casa, de cómo hacer con varias cosas como electricidad, cosas así, porque todos nosotros, Dios nos ha creado como personas suficientemente capaces, sin importar nuestro género, para saber resolver los problemas. Y Él nunca puso en la palabra, bueno, solo las mujeres pueden encargarse de tal cosa, no sé qué, de pronto en la ley antigua, pero ahora que nosotros todos somos libres en Cristo, todos podemos estar envueltos en cualquier tipo de actividades siempre y cuando sea para nuestro bienestar. Entonces es importante quitar todas esas cosas de la cabeza porque nos está haciendo daño, porque nos está volviendo adultos irresponsables, inmaduros, incapaces de saber hacer cosas básicas dentro de nuestra casa que en un futuro sí o sí nos va a afectar. Nos va a afectar en gran forma y cuando tengamos una familia, hijos y en nuestro plan, también va a ser muy difícil porque eso mismo se lo vamos a entregar a nuestros hijos y vamos a crear familias simplemente incapaces, inútiles en ocasiones, y es importante tener eso en cuenta y se puede corregir en cualquier altura de la vida. Y si ya eres de mi edad, 20 y pico, 30 y pico, podemos empezar a crear hábitos importantes que nos pueden ayudar a mejorar y a ser más activos en esa área que nos pueden facilitar mucho la vida. Y sí, como madres, como hijos, como todos, tenemos que saber que siempre es válido aprender cualquier cosa y siempre es válido enseñar cualquier cosa. Dejar de lado que ella no debería saber esto, que ella no va a necesitar hacerlo, que ella o él no lo va a necesitar hacer porque un hombre debería hacer esto o porque un joven debería hacer esto. Dejemos de lado, no sabemos lo que la vida nos pueda traer. De pronto en algún punto de la vida tenemos todo. Tenemos facilidad económica, tenemos facilidad de salud, tenemos muchas facilidades, muchas cosas que en ese momento no lo vamos a ver como necesario, pero no sabemos lo que pueda pasar en un futuro. No sabemos si siempre vamos a tener esa sencillez de pronto al acceder a algunas cosas, a algunos beneficios. Entonces siempre es importante saber las cosas básicas de la casa, saber las cosas básicas de cualquier cosa, de todo, de transporte, de salud, seguridad, todo. Siempre es importante saber, aunque nunca lo pongamos en práctica, saber nunca es de más, nunca está de más aprender, nunca está de más saber, nunca está de más enseñar, porque realmente lo que nos dejan los padres, la mayor herencia de los padres es lo que nos enseñan. Y si eso está muy pobre, si la enseñanza de nuestros padres es muy pobre, se refleja en la capacidad de la persona, en lo que es la persona, porque somos lo que aprendemos. Entonces es importante no subestimar el aprendizaje y la enseñanza de nuestros hijos en cosas como, ella sabrá hacerlo, no es necesario. Sí lo es, lo es, y lo digo ahora porque me doy cuenta lo importante que es de pronto cosas que yo no quise aprenderle a mi mamá, no quise aprenderle a mi papá, porque no lo veía como algo necesario, pero ahora que no sé coser, por ejemplo, ahora que no sé cómo limpiar algunas cosas, ahora porque simplemente no me interesé, ahora lo estoy viendo, tengo que aprenderlo en YouTube. Entonces, si lo podemos enseñar desde casa, es muy importante, y nosotros como hijos o como aprendices, veámoslo como también necesario, veámoslo como una bendición el hecho de recibir esas enseñanzas y no algo como que toca o algo que no es necesario, porque más adelante nos vamos a dar cuenta lo innecesario
qué es y qué va a ser en el futuro. Así es, entonces aprendiendo a volar, enseñando a volar. Uno de nuestros oyentes nos escribe desde Cartagena, acá en Colombia. Así es, desde dentro de la casa, dices, se ve la responsabilidad que tendrá cuando ya sea independiente. Si en la casa era una carga, seguirá siendo una carga cuando ya sea independiente, lo que dice nuestro oyente. Eso es verdad, y lo que está explicando María, es necesario entonces desde el hogar irlo formando, capacitando. Yo siempre digo algo a los padres cuando tengo la oportunidad de hablar con ellos. No se trata de solo criar un hijo. Si quieres solo criar, pues cómprate una mascota, un perrito, un marranito, eso es solo criar. A un hijo hay que formarlo, hay que prepararlo, hay que capacitarlo. David lo entendía muy bien, y en el Salmo 144:1 él dice, bendito sea Jehová, que adiestra mis manos, que me prepara para la guerra. David no dice, bendito sea Jehová, que me quitó las guerras, no. Él dice, bendito sea Jehová, que me entrenó, que me preparó para las guerras. Hay cosas en la vida que no se las vamos a poder quitar a nuestros hijos, los problemas, las dificultades, pero es necesario enseñarles cosas mínimas, básicas, como dijo María. Yo me acuerdo de mis hijas cuando eran pequeñas. Papá, se partió la pata de una banca. Ah, bueno, mi amor, aquí está el martillo, aquí hay unos clavos, yo le oriento, mira a ver qué hace. El bombillo se quemó, bueno, hay que cambiarlo, hay que hacer una conexión eléctrica. Eso es necesario, y como dice María ahora, cuando ya está solo es que se da cuenta, se toteó un bombillo, bueno, ¿ahora qué puedo hacer? Si nunca hice una conexión, si nunca supe cómo arreglar eso, ahí se queda. Y por cosas tan sencillas muchas veces se estanca en la vida. Quinto, permitiéndoles que conozcan nuestra travesía, versículo 19. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Bernea. Si nuestros hijos no saben que no siempre hemos tenido lo que hoy tenemos, no va a valorar tampoco, ni va a ser agradecidos con Dios. Aquí empieza a contarle, mira, desde que Dios nos sacó del acomodamiento, nos sacó de esa zona de confort, hemos tenido que transitar por terribles desiertos, hemos visto problemas gigantes, cosas, enemigos que nos ha servido para madurar, para crecer. Muchas veces los hijos piensan que así como el carro último modelo tiene papi, siempre lo tuvo, pero no, hay muchos padres que no nacieron en cama de oro, cunita de oro, no, tuvieron que luchar. Y como ahora le dan todo gusto a los hijos, no saben ellos por las dificultades que tuvieron que pasar. Y nosotros, quienes creemos en Cristo, nos ayuda a que nuestros hijos sean siempre agradecidos con Dios. Que nuestros hijos entiendan que así como Él nos ayudó, como Dios nos ayudó, también puede ayudarla a Él, a ella. Nos decía María, entendí que yo no debo depender de los hombres, pero sí debo depender al 100% de Dios. Eso es lo que se trata. Debo entender que yo sí dependo al 100% de Dios. Así ya sea viejito, debo seguir dependiendo de Dios. Pero en lo humano debo aprender a ser no autosuficiente, sino entender que en mí está el conseguir muchas cosas. El vivir en una vida de éxito o de fracaso no depende de los demás, depende de nosotros mismos. ¿Qué tanto estamos haciendo, luchando por conseguir? Por eso Dios llegó un momento donde le dijo al pueblo, ustedes no están avanzando, ustedes no están creciendo, porque están en esa zona de confort, porque ustedes no se están enfrentando a sus enemigos, porque ustedes no están adquiriendo responsabilidades. Y eso mismo podemos aplicarlo en nuestra casa, en nuestro hogar. Mira, mi amor, así como tú vas, nunca vas a progresar. Eso que tú te ganas, te lo gastas, te lo comes y no aportas. Mira que se acaban los zapatos y tú no tienes para comprar, toca dar. O sea, ir generando en las personas, y por eso dijo María también, no que sean nuestros hijos, en lo que sea. Puede ser que tú seas administrador de una empresa. Ah, bueno, empiézale a delegar a tus empleados ese tipo de responsabilidades. Hay empresas donde si no está el gerente, si no está el administrador, la empresa se para, porque no hemos inculcado
en las personas que trabajan ese grado de responsabilidad. No está el administrador, pero las cosas tienen que seguir, mi querida María. Sí, yo creo que es importante, y normalmente cuando se comparten historias de lucha, de esfuerzo personal que terminan en frutos, terminan en bendición, es una buena forma de inspirar a otras personas, también a nuestros hijos, a cualquier otra persona, a ser resilientes, a ser pacientes, a ser persistentes y también a ser agradecidos. Y por eso es que se sabe que el testimonio en las iglesias, el testimonio hacia otras personas es una de las formas más, digámoslo, fáciles o como más directas de llegar al corazón de una persona, de ver de dónde Dios nos sacó, de ver de dónde Dios transformó lo que parecía imposible. Y aquí creo que es importante transmitir estas historias, no solo con el mensaje de mira dónde estaba y mira dónde ahora yo estoy, o mira lo que logré, o mira lo que superé, sino mira dónde yo estaba y mira dónde Dios, junto con Dios, pude llegar, donde Dios me permitió solucionar las cosas, pero sabiendo y siempre resaltando en la historia de que no fue que un día me fui a acostar y tenía tantos problemas o no tenía ni con qué pagar la luz y al otro día me levanté y ¡pum!, ya estaba todo solucionado. Dios es grande. No, o sea, porque no funciona así. O sea, sería muy chévere, pero no funciona así. No vivimos una realidad así. La realidad es que Dios nos ayuda a hacer lo imposible, pero una vez nosotros ya hayamos hecho aquello que fue posible, junto con la ayuda de Él. Entonces tampoco es darles unas historias de tú puedes, dale, cree en ti. Sí podemos creer en nosotros, pero no debemos depender de nuestras habilidades, como ya hablamos antes, no debemos depender de nuestra capacidad, no debemos depender de nuestra estabilidad emocional, económica, profesional, porque todo eso puede cambiar, todo eso puede simplemente dejar de estar con un quebranto de salud, con un quebranto de salud mental, con una pérdida, con el quiebre de una empresa. Eso puede irse, puede dejar de estar, y entonces ahí sí dependemos de eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces tenemos que enseñar y contarles a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestras personas, aquellas historias de superación en las cuales Dios fue la clave para poder superar, para que las personas aprendan a depender de Dios y aprendan que sí pueden salir de esa situación, que sí pueden mejorar y que tenemos que aprender a ser agradecidos. En mi caso, mis padres siempre compartieron conmigo esas historias, y siempre lo bonito es que siempre que las compartían conmigo ponían a Dios como protagonista, que era, estuvimos aquí y Él nos sacó y ahora estamos así. Entonces yo crecí entendiendo que de mis fracasos, que de mis malos momentos, que cuando tengo ansiedad, cuando tengo preocupación, mi dependencia tiene que vivir en Él, tiene que estar en Él, tiene que ser de Él, para que después las cosas empiecen a solucionarse. Y últimamente lo he sentido así. Entonces es muy bueno motivar a través de historias, y historias que inspiran, historias que transforman, e historias que dejan a Dios muy bien parado, porque Él siempre nos ha salido, nos ha sacado, siempre ha sido Él, siempre ha sido su gracia, siempre ha sido su gloria, no hemos sido nosotros. Pero es importante aprender a compartir ese tipo de experiencias junto con nuestros hijos, junto con nuestros familiares, para crear ese ambiente de seguridad, de resiliencia, como ya hablábamos, de gratitud, y se empieza a respirar aires diferentes, dependiendo de aquel que nunca nos ha dejado y nunca nos va a dejar. Algo importante entonces que nos dice María, y que hace parte de esta sugerencia, motivándolos a que luchen por sus ideales. Versículo 21, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas, ni desmayes. O sea, le está diciendo, mira, Dios ya te dotó de dones, talentos, habilidades, te dio una tierra, te la prometió, pero ve y lucha por ella, no tengas miedo, porque muchas veces tenemos miedo al fracaso, al que dirán, y es nuestra labor de padres, hermanos o de las personas que estamos al frente de alguien para ayudarle, motivarle. Esa persona tiene todas las condiciones, pero a veces nosotros lo desmotivamos
En la iglesia a veces es muy común encontrar que hay niños, no sé si María por allá lo ha experimentado, hay niños que dicen, yo quiero hacerlo, pastor, yo quiero predicar, yo quiero dar un devocional, y no falta la mamita que le dice, no, mi amor, no, usted no puede, no, eso todavía no está capacitado. El niño quiere hacerlo, pero el padre le transmite sus miedos, le transmite sus temores. Como a papi y a mami le da miedo, entonces piensa que al hijo también le debe dar miedo, y le corta las alas y no le permite volar. Desde ahí, cosas pequeñas, por eso vuelvo a tocar, no se trata de que aprendamos a volar fuera del nido, no, aprender a volar ahí. El niño puede hacerlo, pero muchas veces papi y mami lo inutiliza diciéndole que no es capaz, que él no puede. Por lo tanto, es necesario evitar palabras que los ridiculizan o que los hacen sentir inferiores o incapaces. Es mejor decirle, tú eres capaz, eres inteligente, solo te descuidaste un poco, vuelve a intentarlo, porque muchas cosas no le van a salir, como nos explicó María. El hecho de que creamos en Jesucristo, el hecho de que hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón, no quiere decir que todo será color de rosa. No, muchas veces vamos a fallar, y eso que queríamos lograr muchas veces es imposible. Y vamos a tener que esperar, vamos a tener que tener paciencia, así seamos servidores, así sea pastor, así sea líder de la iglesia, así sea muy entregado a la obra de Dios. Van a haber cosas que no va a ser posible hacerlas, y es necesario motivar a esa persona, a ese hijo, a ese hermano, a esa persona que necesita de nuestra ayuda. Es motivarlos, hacerle entender, como nos dijo María, que nada se puede hacer sin Dios. Pero el hecho de que estemos con Dios tampoco significa que todo se va a dar. Hay cosas que no van a suceder, como en este caso. Le dice, ya Dios te entregó esa tierra. Si tú no la has conquistado es porque no te has atrevido o porque tienes miedo. Por eso dices, no temas, ni desmayes. Mira las habilidades que Dios te dio. Y a eso, la confianza en Dios. Debo creer en Dios, debo creer en mis habilidades, debo creer que soy capaz. Si yo no creo que soy capaz, así tenga mucha fe en Jesucristo, no lo voy a hacer. Y por eso este versículo 21 es un ejemplo de ello. Dice, tú puedes hacerlo, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué no tomas esa tierra? No tengas miedo, no desmayes. Muchas veces hay algunos que le tienen miedo aún a tener dinero. No es malo tener dinero, lo malo es dejarme dominar por el dinero, el exceso de amor al dinero. Hay algunos que nunca logran tener dinero porque sus palabras son maldicientes. No, es que el dinero es del diablo, no, es que el dinero corrompe, no, es que el dinero daña. No, el dinero no daña, el dinero es dinero, eso no es algo ahí que no tiene vida por sí sola, por lo tanto dependes del uso que yo le doy. El dinero no es ni bueno ni malo, depende de lo que yo hago con él. Pero a veces nosotros mismos lanzamos palabras que nos mantienen pobreza. No, es mejor ser pobre pero honrado, como si todos los que tienen dinero fueran ladrones, ¿cierto? Excusas, cosas que nosotros ponemos y que es necesario motivarlo a que luche por sus ideales, querida María. Sí, voy a intentar ser un poco más, más resumida para poder tener más tiempo, pero es muy importante lo que el pastor nos dice en este momento. O sea, yo que en este momento estoy finalizando mis estudios en psicología, he aprendido en todo mi percurso académico que las palabras, y mucho más las palabras en la infancia, tienen un poder que nosotros no sabemos dimensionar. Es increíble cómo una sola palabra puede cambiar tu ánimo por 24 horas, y si es negativa o positiva, va a afectar de una forma, o sea, y si nos ponemos a pensar, la mayoría de las cosas que nosotros tenemos traumas, que nosotros tenemos inseguridades, que tenemos baja o alto autoestima, fueron cosas que nos dijeron, a veces ni siquiera cosas que nos pasaron. Fue que alguien me dijo que yo era fea, que alguien me dijo que yo era bonita, que alguien me dijo que yo era inteligente, que alguien me dijo que yo iba a poder, que alguien me dijo que yo nunca iba a poder. Son esas cosas que se quedan en nuestra mente, que hoy en día se reflejan en lo que somos y en lo que hacemos. Si yo me considero una persona bonita, me considero una persona inteligente, me considero una persona capaz, es porque hace 5 años mis padres me lo dijeron y mis amigos también.
Y si es todo lo contrario, si me considero una persona que no voy a poder pasar ese examen de matemáticas porque me dijeron que yo era muy lenta para hacer las operaciones, lo voy a creer y lo voy a tener en mi mente hasta, si nunca lo transformo en algo positivo, se va a quedar en mi mente hasta el día de mi muerte. Entonces, como padres, por favor, y eso yo lo tengo para el momento en el que yo sea madre, tengamos mucho cuidado con lo que se le dice a nuestros hijos, a los hijos, a los nietos, a los tíos, también nosotros con otras personas, con las personas que nos atienden en los servicios públicos o con nuestros amigos o todas las personas con las que tenemos interacción. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque esto puede cambiar y transformar una idea de una forma inmediata, y eso puede ser para mal y puede generar muchas cosas negativas que van a repercutir en nuestras habilidades, en nuestra conducta. Tenemos que tener cuidado y tenernos en mente, nosotros tenemos algo muy bonito, que como cristianos tenemos la palabra, y en la palabra Dios nunca, o sea, de lo que yo he leído, nunca he leído algo que Dios nos dice, tú no eres capaz, tú no vas a poder. Es que eso es mucho para ti, o sea, ¿cómo te vas a meter en eso? Todo lo contrario, Dios es un Dios que siempre nos ha llevado a la superación, que siempre nos ha llevado a la mejora y a la transformación radical. Hemos visto de mujeres completamente repudiadas por la sociedad a ser las mujeres más importantes y más recordadas en la historia, como los que estuvieron cerca de Jesús. Hemos visto hombres que por su estatura, que por su edad, que por su supuesta inteligencia eran considerados como simplemente nulos y terminaron siendo los reyes, terminaron siendo, o sea, si queremos sentirnos con autoestima, y eso es una labor que yo me encargaba de hacer conmigo misma, si nos queremos sentir con autoestima, si nos queremos sentir con capacidad, si nos queremos motivar o queremos saber motivar a los otros, yo creo que la mejor fuente que tenemos para eso es la palabra, en donde simplemente Pablo en Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos dice la mayoría de las cosas, o de vez en cuando sí, cuando nos está yendo bien, chévere. No, nos dice todo. No deja lugar a dudas de que haya algo que no podamos hacer. Pero ahí es donde entra lo que hemos hablado durante todo el día, durante toda la sesión, es en Cristo. No dice todo lo puedo y punto. Acaba, siguiente versículo. No dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí es donde entra nuestra motivación. Y cuando vayamos a motivar a nuestros hijos o a otras personas, no es con palabras de afirmación y de coaching, de superación personal, de tú lo puedes, como ya lo hemos hablado, es siempre poniendo de lado que en nuestra frase siempre haya un lugar para Dios, siempre. Porque no es porque suene bonito, no es porque lo que se debe de decir, es porque es real, porque lo he sentido, lo he vivido, y yo creo que todos ustedes lo han sentido, que cuando lo hacemos junto con Dios, las cosas se dan, las cosas son diferentes, las cosas funcionan, las cosas tienen sentido. Entonces, que nuestra motivación no se quede en una mera motivación de, dale, yo sé que es bueno, no sé qué, sino que sabiendo de quién depender, porque si enseñamos a los demás a depender del que es justo, del que es bueno y del que no cambia, nuestra motivación va a ser real. Nuestra motivación no va a ser apenas una motivación, sino que se va a transformar en una real victoria, y no en algo que creemos nada más que puede pasar, sino que de verdad puede pasar. Pero es importante tener diariamente esas palabras, esas frases de motivación, de inspiración, versículos bíblicos así, en que nuestros hijos van a crecer en autoestima, van a creer que son capaces, van a tener las habilidades y las herramientas para sentir que con Cristo lo pueden hacer y que no hay ninguna situación que pueda sobrepasar ese poder, y van a alcanzar sus logros, van a alcanzar sus objetivos. Va a ser muy bueno y muy productivo para sus vidas. Entonces sí, es un consejo muy, muy importante. Como parte de esas mismas conclusiones entonces que nos dice María, volvemos a reiterar lo que comenzamos. Somos capaces, podemos, pero siempre y cuando Cristo esté con nosotros.
Recordemos que manejamos temas de todo índole, por lo tanto hay personas que son creyentes y quienes no lo son, pero están estudiando nuestros diferentes temas, manejamos temas de finanzas, en fin, que entran personas a estudiar y no son cristianas. Y muchos podrán decir, bueno, yo no soy cristiano y tengo mucho dinero. Y es verdad, Dios a todos nos dio dones, talentos y habilidades, por lo tanto, así no cree en Cristo, pero si pone en práctica esos dones y talentos, va a prosperar. La diferencia con Jesucristo, ¿cuál es entonces? Que con Jesucristo puedo aprender a disfrutar de aquello que he logrado. Hay personas en el mundo que son millonarios y hoy están en estado de depresión. Muchos han llegado hasta el suicidio. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Si es millonario, no le hace falta nada. ¿Por qué se suicidó? ¿Por qué llegó a ese estado? El dinero no nos da la paz que Jesucristo nos puede dar. Si llegamos a ser millonarios con Jesucristo, vamos a disfrutar de esas bendiciones que Dios nos da. Y si no logramos ser millonarios, igual vamos a disfrutar. Pablo dice, yo sé vivir bien, en abundancia o en escasez. Debo depender. Y a este pueblo eso es lo que le recuerda. Mira, ve, lucha, no tengas miedo. Enfrenta a tus enemigos, tú lo puedes conseguir. Pero en el versículo 30 le dice, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros. Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros hijos. Y en el versículo 42 nos dice, y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Debemos entender que no basta con tener solo dones, talentos y habilidades. Ellos tenían dones, ellos eran guerreros, ellos podían tomar posesión de esas tierras. Pero a pesar de eso, Jehová Dios les dice, ustedes son guerreros, pero no vayan, porque en este momento no estoy con ustedes. Y si ustedes van sin mí, van a ser derrotados. Así sean capaces, así tengan todas las habilidades. Eso es lo que nos dice Dios también en esta mañana. Tú tienes dones, habilidades, eres profesional, lo tienes todo para triunfar, pero no te olvides de mí, que soy el que abro puertas, soy el que enderezco caminos, soy el que voy adelante. Eso le dijo al pueblo de Dios, tú tienes la capacidad de triunfar, pero no te sueltes de la mano de Dios, porque es Jesucristo quien nos hace disfrutar de eso. Es triste ver personas que cuando no tenían mucho dinero eran muy unidos, nada los separaba, iban juntos, pero ahora que tienen dinero se han dividido, cada quien va por su lado. Esos dones, esos talentos, esa riqueza sin Cristo se puede convertir en nuestro peor enemigo. Aprendamos a volar y enseñemos a volar, el tema que hoy estamos tratando ya para concluir. Aprende a volar, aprendamos a volar si todavía no lo hacemos, y enseñemos a otros a que puedan volar. Volar no es salir del nido, volar es aprender ese sentido de responsabilidad, de luchar por tus propios recursos en pro de los demás. Algo nos decía María, bueno, ¿de qué se trata de que nosotros luchemos por nosotros si no estamos en una isla solos? No, es para los demás. Lo que tú puedes conseguir, lograr, qué bueno que lo puedas disfrutar con tu familia, con los tuyos, con los más cercanos. Contigo mismo. Hay personas que llegan a tal grado ese sentido de egoísmo que son con ellos mismos. Se ponen las peores prendas y la plata guardada. Nunca van de paseo, nunca comen algo bueno porque son tacaños con ellos mismos, no disfrutan. Por eso es que dice al final al pueblo de Dios, tú vas a conseguir muchas cosas, pero no te olvides que esas cosas las conseguiste por la misericordia de Dios. Qué bueno que a nuestros hijos le digamos, mi amor, todo lo que tenemos es gracias a Dios. Nuestro esfuerzo no hubiera sido suficiente para conseguir lo que hoy tenemos. Querida María, su conclusión con respecto a esto, sus palabras a nuestros oyentes, y qué bueno tenerla desde allá, Portugal. Le decimos a nuestros oyentes, quienes no lo saben, estamos ubicados en nuestra emisora en la ciudad de Pasto, al sur de Colombia, y nuestra panelista hoy en día se encuentra en Portugal, gracias a la tecnología, gracias a estos medios. Siga, María.
Sí, ya para concluir, creo que hoy tocamos bastantes temas muy importantes para el crecimiento personal de cada uno de nosotros, no solo limitado a hijos y padres, sino que creo que cada uno de nosotros podemos sacar una enseñanza valiosa de lo que se habló hoy. Y para quedarnos simplemente con padres, destruyan las tijeras que están cortando las alas de sus hijos. ¿Y cómo pueden destruirlas? Sabiendo enseñar, sabiendo preparar, sabiendo hablarles, motivarles, sabiendo cuidar su autoestima, sabiendo cuidar sus habilidades, dándoles herramientas necesarias para que en el futuro van a ser completamente usadas, créanme, van a ser muy prácticas, dándoles bases, principios. Y hoy, como inicié la entrevista, lo digo para finalizar, hoy como mujer universitaria en psicología, estoy viendo en este momento sola, que estoy muy lejos de mis padres, digo que hoy lo que tengo y en lo que yo me valgo en este momento es en los principios que mis padres me dejaron, en las bases y en las herramientas que mis padres me dejaron antes de irse, y es en lo que realmente he sabido decir no, he sabido cuidarme, he sabido priorizar mi salud, he sabido salir de casa y saber que no tengo que volver muy tarde porque puede ser peligroso sin que mis papás me lo estén diciendo, he sabido hacerme una comida, he sabido abstenerme de muchas cosas que ahorita puedo que tenga la libertad de hacerlas, pero no lo he hecho porque sé que no me conviene. Es eso, de eso se trata. No de que llenar de 1000 reglas la casa o de llenar de completa libertinaje la casa, no, es crear seres humanos conscientes, inteligentes, maduros y que sepan lidiar con las situaciones sin importar si tienen o no cómo hacerlo, es encontrar las bases para hacerlo, para que en un futuro, cuando sean ellos solos, o si en este momento estamos solos, crear esos hábitos y que no sea un choque tan difícil a la hora de tener que de pronto valernos solamente de nosotros mismos o de otras personas que de pronto no es nuestra familia. Y que en todo esto la base sea Cristo. Porque como lo hablamos, podemos estar muy bien, podemos tener mucha plata, podemos tener muchos amigos, podemos tener mucha salud, pero si Dios dice no, es no. Si Dios dice no es ahí, no es esa persona, no es esa carrera, no es ese colegio, no es ese carro, hagas lo que hagas, no lo va a hacer. Entonces, sabiendo que en la pared de mi casa siempre había un cuadro que me gustaba mucho, que lo puso mi madre, que nos lo regalaron, que decía, de Josué, que decía, y yo y mi casa alabaremos a Jehová. Y esos fueron los principios que mis padres me pusieron, que hasta mi último aliento voy a alabar a Jehová. Y eso es lo que a mí me ha dado las fuerzas, me ha dado la motivación, me ha dado las ganas de seguir, de hacer las cosas bien. Entonces, padres, pongan a Jehová, pongan a Cristo en sus oraciones, en sus conversaciones, en sus enseñanzas, porque eso va a formar hijos que quieran hacer las cosas bien y que sepan cómo hacerlas, porque saben que dependen de un Dios que no va a cambiar, que cuida, que protege, que alienta, que está adelante, que está a los lados y que va atrás de sus hijos, y eso también les va a dar a ustedes mucha tranquilidad, les va a dar total sosiego de saber que sus hijos saben depender de aquel que a ustedes los ha bendecido y que saben que donde esté, sus hijos, su familia, sus amigos van a estar bien porque saben que está en las manos del Creador que es bueno y que nos ama sin ningún porqué, sin merecerlos, sin querer nada a cambio, que simplemente nos ama. Entonces, esa es mi conclusión. Es un tema que le agradezco a Dios en el fondo de mi corazón que me haya permitido reflexionar, porque hoy también aprendí varias cosas y me di cuenta de muchas cosas que en este momento de mi vida necesito y que me gusta poder compartir. No creo en las coincidencias, creo en las diosidencias, que esto fue algo que Dios puso en el camino y se lo agradezco. Le agradezco al pastor esta oportunidad y este tiempo que fue muy, muy bonito, que fue muy enriquecedor. Y nada, agradeciéndoles por ese espacio a todos los que están escuchando. Y esperamos que dentro de un tiempo nos podamos volver a encontrar, dándoles muchas bendiciones, que tengan un domingo bendecido mañana,
en un tiempo con Dios, y que tengan una semana llena de motivación, de inspiración, y que cada día sea una oportunidad nueva para acercarnos más a nuestro gran Dios que tanto nos ama. Que tengan muchas bendiciones, que tengan un bonito día y nada, espero que estén muy bien. Gracias María, allá en Portugal. Ahora por el interno nos ponemos de acuerdo de su próxima participación. Algo que concluye María y me queda gustando. No se trata de cuántas reglas impongamos en la casa, en el trabajo, en el lugar donde estamos, sino hacer de eso una forma de vida, algo cultural, algo que está en nosotros. Lastimosamente muchos creen que las reglas se hicieron para romperlas, puesta la ley, puesta la trampa, dicen algunos. Por lo tanto, no se trata solamente de reglamentar las cosas, sino de hacer de esas reglas una forma de vida. Por algo Jesucristo o Jehová en su palabra dice, porque voy a poner la ley, ¿dónde dice? En el corazón de ustedes. ¿De qué sirve una ley escrita en una tabla? ¿De qué sirven unas normas escritas en un papel y pegadas tras de la puerta o en la pared? Se trata de hacer de eso una forma de vida que yo disfrute. Aprender a volar. Qué cosas muy importantes. Entonces, podríamos pasar todo un día charlando con María sobre este hermoso tema y siempre habrá algo que decir, porque es un tema de vida, algo que afecta y que mejora nuestra calidad de vida. Aprendiendo a volar, enséñale a volar, ese ha sido nuestro tema. Si tú llegaste tarde ya a nuestra transmisión, recuerda, puedes repetir este programa en nuestra página, emisora Pan de Vida, o puedes hacerlo también en Facebook, en YouTube, encuentras también esta transmisión. Qué bueno haber estado entonces con ustedes. Nos dicen también desde Popayán, bendiciones. Es para ustedes y también para nosotros, como dijo María, nosotros somos los primeros en aprender. Dios no es un Dios de casualidades, dijo María, es un Dios de propósitos. Con este tema tenía un propósito, con María, con nosotros, con los que lo escuchamos, y estamos seguros de ello, que este programa no nace en el corazón del pastor José Luis y la radio, sino en el corazón de Jehová, en el corazón de Jesús, para la edificación de muchos de nosotros que necesitamos de su palabra. Quédense en nuestra programación musical del cielo, honrando, glorificando al Padre Celestial a través de la adoración y la alabanza. Y en horas de la tarde estaremos otra vez al frente de estos micrófonos en otro programa con cada uno de ustedes. Recuerda, todas nuestras plataformas tienen chat en vivo donde puedes interactuar con nosotros, así que siguen despidiéndose nuestros oyentes. Ese ruidito que escuchan ahí es cuando cada uno de nuestros oyentes participa. Dice desde Cincelejo, un tema muy edificante. Qué bueno, Dios les bendiga. Recuerden entonces nuestra programación y estaremos pendientes para el próximo sábado, 11:30 de la mañana, Vidas de Excelencia. Dios les bendiga.